Vamos a hacer ahora el ejercicio de tablas de multiplicar. Lo que se pretende hacer es en cada una de estas celdas la multiplicación de los datos que hay en la columna por cada uno de los datos que hay en esta fila. La idea es escribir una única fórmula en una celda, de forma que cuando arrastre esa fórmula hacia la derecha y hacia abajo, todos los cálculos sean correctos. Es decir, solamente escribiré la fórmula en una celda y de ahí podré copiar hasta el resto de celdas de toda la tabla, sin necesidad de ir modificando en ninguna celda la fórmula que he escrito. Bueno, para empezar vamos a crear una tabla similar a la que tenemos en el enunciado. Primero rellenamos unos datos de 1 al 9, yo he puesto del 1 al 10, y lo mismo en una columna del 1 al 9, del 1 hasta el 9. Ahora bueno, voy a seleccionar todas estas y las voy a hacer un poco más estrechas, así, para que se parezca un poco más al enunciado del ejercicio. Si queréis podemos poner también en negrita los datos de la fila y la columna, y le podemos poner un color de fondo parecido al que vemos en el ejercicio. Sí. Bien. Ahora es cuestión de escribir la fórmula que necesitamos. Bueno, vamos a empezar en esta celda. Aquí voy a escribir la fórmula que va a multiplicar esta celda por esta celda. Estamos multiplicando A5 por B4, es decir, 1 por 1, y el resultado es 1. Ahora la idea es arrastrar la fórmula a la derecha y los datos deberían multiplicarse también. Sin embargo, si hago doble clic en cada una de estas celdas, vemos que la celda correspondiente a la columna se ha desplazado un lugar a la derecha, igual que las celdas correspondientes a la fila 4 también se desplazan un lugar a la derecha. Está bien que se desplacen las filas, pero en este caso no me conviene que se desplacen estas celdas de aquí. Es decir, cuando yo escribo la fórmula, tengo que conseguir que esta celda no se haga referencia a esta celda, sino que se haga referencia a esta celda. En vez de E5, aquí me tiene que aparecer A5. ¿Cómo consigo eso? Cuando yo escribo la fórmula, tengo que fijar lo que quiero que no cambie. En este caso, la columna A siempre debe permanecer fija. Así que pongo el símbolo del dólar delante del nombre de la columna, pulso intro, y ahora vuelvo a copiar la fórmula hacia la derecha. Como veis, ahora sí que me da el resultado correcto para todas las celdas en las que he copiado la fórmula. La columna A siempre ha quedado fija y van variando las filas. Bien, ya tendríamos hecho la primera fila. Si yo ahora arrastro hacia abajo la fórmula que he escrito en la primera celda, tengo el mismo problema que tenía antes, pero en vez de tener el problema con la columna, lo voy a tener ahora con la fila. Esta celda ya no hace referencia a la celda B4, sino que ha pasado a la celda B5,
la de abajo pues también ha cambiado. En este caso la celda B7 no debería ser la B7, debería ser la B1, igual que la celda B8 en este caso debería ser la celda B1. Es decir, cuando yo escribo la fórmula, estaba diciendo B1, quería decir B4. Cuando yo estaba escribiendo la fórmula, este 4, la fila 4, debe permanecer siempre fija, no debe cambiar. Por lo tanto, delante del 4, delante de la fila 4, escribo el símbolo del dólar. Pulso intro y ahora veréis como al arrastrar hacia abajo los resultados me dan correctos, porque ahora se ha quedado fija la fila 4 y también tenemos fija la columna A. Una vez que tenemos escrita la fórmula correctamente, ¿de acuerdo? Esto estamos utilizando lo que se llaman referencias, no son referencias relativas, y tampoco son referencias absolutas, porque también van a ir cambiando. Son lo que se llaman referencias mixtas, porque utilizamos una referencia absoluta para una fila o una columna y una referencia relativa para una fila o una columna.